Se rieron cuando Daisy Whitmore, de 10 años, cubierta de grasa y con el overol enorme de su difunto padre, fingió arreglar el avión averiado del multimillonario. Para ellos, era una broma. Una niña jugando a la imaginación en una pasarela de lujo. Pero en el momento en que el director ejecutivo vio el pequeño collar plateado con alas de piloto alrededor de su cuello, su mundo se detuvo. Su risa se desvaneció. Sus manos comenzaron a temblar porque ese collar pertenecía a alguien que nadie se atrevió a mencionar. ¿Qué pasó después? Silencio a todos en la pista. Antes de empezar, dale a me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más impactantes. Ahora, comencemos. Se rieron cuando Daisy Whitmore, de 10 años, cubierta de grasa y con el overol enorme de su difunto padre, fingió arreglar el avión averiado del multimillonario. Para ellos, era una broma. Una niña jugando a la imaginación en una pasarela de lujo. Pero en el momento en que el director ejecutivo vio el pequeño collar plateado con alas de piloto alrededor de su cuello, su mundo se detuvo. Su risa se desvaneció. Sus manos comenzaron a temblar porque ese collar pertenecía a alguien que nadie se atrevía a mencionar. Lo que sucedió a continuación silenció a cada alma en la pista. Era una mañana dorada de Texas en el aeródromo ejecutivo de Westlake. El sol iluminaba la pulida pista como si incluso el cielo estuviera observando. Un avión Falcón Z-8, brillante, elegante y con un valor de casi $70 millones, permanecía en silencio sepulcral en la pista. Tenía potencia. Las luces estaban encendidas, pero el motor se negaba a responder. El personal de tierra se apresuró. Los técnicos realizaron diagnósticos. La frustración se extendió como un reguero de pólvora. De pie en el centro de todo estaba Marshall Aldridge, un multimillonario hecho a sí mismo y director ejecutivo de Aldridge Technologies. Se erguía erguido con un traje color grafito, su corbata plateada perfectamente sujeta, su cabello peinado sin imperfecciones, pero sus ojos estaban tormentosos. Tenía programado reunirse con un contratista de defensa en Virginia al mediodía. Su horario nunca cambiaba. Los retrasos eran inaceptables. Junto al hangar 6, una niña pequeña se apoyaba en una caja de herramientas. Daisy Whitmore. Tenía las rodillas polvorientas, la cara manchada de aceite de motor y en la mano aferraba una llave inglesa casi demasiado grande para sus dedos. Era hija de Joel Whitmore, un exmecánico de la Fuerza Aérea conocido como el mejor experto en aviación de Texas hasta el accidente. Joel ya no estaba, pero cada fin de semana, cada noche, Daisy observaba, aprendía, absorbía. Tenía un oído natural para los motores. Podía oír la vacilación en una turbina como la mayoría de la gente oye las notas de una canción, pero a nadie le importaba. Para los hombres atareados de traje y la tripulación de élite con chaquetas bordadas, era invisible. Entonces sucedió. Mientras Marshall daba órdenes a gritos, Daisy se dirigió al avión parado. Sus pequeñas botas resonaban suavemente en el hormigón. Nadie la detuvo. La veían como inofensiva, curiosa, tonta. Se agachó junto al panel abierto del motor, tocó algunos cables con su llave inglesa y luego, con cuidado, extendió la mano y giró una perilla que había visto ajustar a su padre muchas veces. Las luces del interior de la cabina parpadearon. Un zumbido agudo y sordo vibró por el fuselaje del avión. Los técnicos se detuvieron. Marshall se giró. El personal de tierra dejó de reír. Y entonces algo aún más sorprendente le llamó la atención. Del cuello de Daisy colgaba un pequeño collar de plata desgastado. Un par de alas de piloto en miniatura grabadas con una sola inicial. Jai. El rostro de Marshall palideció. Avanzó lentamente, con la mirada fija en el collar. Su voz, siempre serena y autoritaria, se quebró al preguntar, ¿dónde lo conseguiste? Daisy parpadeó y sostuvo el collar con suavidad en la mano. Era de mi padre. Siempre lo usaba cuando volaba. Marshall no respondió. Se quedó mirando, paralizado. Porque esas no eran unas alas cualquiera.
Eran alas personalizadas de la Fuerza Aérea, únicas, otorgadas una sola vez al hombre que había salvado la vida de Marshall Aldridge hacía 16 años en una cabina en llamas a 10.600 metros de altura. El hombre cuyo nombre nunca había olvidado, Joel Whitmore. Y ahora, de pie frente a él, estaba su hija fingiendo arreglar un avión. Pero Marshall ya no reía. Estaba recordando. Y todo estaba a punto de cambiar. La intensa tensión en el aire era imposible de ignorar. Los ojos de Marshall Aldridge escrutaron el pequeño rostro de Daisy Whitmore, buscando respuestas más allá de las palabras. La multitud a su alrededor se había quedado en silencio, el caos habitual reemplazado por una profunda quietud. Esta pequeña niña, que momentos antes solo había sido una molestia juguetona, de repente cargó con el peso de un legado que nadie esperaba que resurgiera. La mente de Marshall retrocedió a aquel fatídico día de hacía 16 años, el día en que Joel Whitmore lo arriesgó todo para salvar su vida. El accidente había sido devastador. Las llamas consumieron el fuselaje, y mientras el avión se desplomaba, la calma de Joel bajo presión fue lo único que mantuvo a Marshall con vida. El heroísmo de Joel había ido más allá del deber. Sin embargo, después de ese día, Joel desapareció de la vida de Marshall sin dejar rastro. Ni llamadas, ni visitas, solo recuerdos y un pequeño colgante de plata con forma de ala, el mismo que ahora lucía Daisy. Tu padre fue un hombre extraordinario, dijo Marshall en voz baja, con la voz cargada de emoción. Me salvó la vida. Se lo debo todo. Daisy abrió mucho los ojos. Había oído historias sobre la valentía de su padre, pero nunca del hombre al que había salvado la vida. Por primera vez, sintió el verdadero peso de su herencia sobre sus hombros. Joel no era solo un mecánico o un piloto. Era un héroe. Marshall respiró hondo y miró a los técnicos, que seguían mirando el avión, esperando a que arrancara. Si me lo permite, jovencita, quizás podría mostrarnos lo que acaba de hacer otra vez. Daisy asintió tímidamente y regresó al motor, con las manos firmes a pesar de la repentina atención. Examinó cuidadosamente el cableado, sus dedos recorriendo los circuitos que su padre le había enseñado a entender. La tensión entre la multitud aumentó a medida que los motores permanecían en silencio. Extendió la mano, ajustó una válvula delicada y giró la llave con un giro de práctica. Los sistemas de los aviones parpadearon, y lentamente, un rugido profundo comenzó a llenar el aire. Las luces parpadearon en el panel de control. Los motores ronronearon con vida una vez más. Estallaron vítores. Los técnicos intercambiaron miradas de sorpresa. La mirada de Marshall no se apartó de Daisy. Orgullo, asombro y algo más profundo. La esperanza brilló en su mirada. No era solo el avión lo que había sido reparado. Algo mucho más grande se había restaurado. Un vínculo, una promesa, un legado transmitido de padre a hija y ahora reconocido por el hombre que debía su vida al coraje de su padre. Pero la historia estaba lejos de terminar. Marshall dio un paso adelante y metió la mano en su bolsillo. Sacó un trozo de papel doblado y se lo entregó a Daisy. Esta es una carta que tu padre escribió antes de desaparecer. La guardé a buen recaudo todos estos años. Contiene respuestas y quizás un futuro. Daisy desdobló el papel con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras en la página hablaban de secretos, sacrificios y una misión que Joel había ocultado a todos, incluida a su propia hija. La multitud comenzó a acercarse, sintiendo que estaban presenciando no solo la reparación de un avión, sino el comienzo de una historia que lo cambiaría todo. La voz de Marshall bajó, cautivadora, casi hipnótica. Daisy, has heredado más que un collar o un talento. Has heredado un destino. Es hora de comprenderlo y decidir qué hacer con él. El cielo sobre el aeródromo ejecutivo de Westlack seguía despejado, pero ahora se sentía cargado de posibilidades. Todos observaban a Daisy, esperando su siguiente movimiento. El momento estaba cargado de suspense, de esos que se apoderan del alma y se niegan a soltarlo.
Este fue el punto de inflexión. El momento en que la ficción de una niña se convirtió en una poderosa realidad que reescribiría su futuro y sacudiría los cimientos del mundo de un multimillonario. Y el público, como la multitud en la pista, quedó atrapado en el hechizo, incapaz de apartar la mirada. El papel tembló levemente en las pequeñas manos de Daisy Whitmore mientras contemplaba la tinta descolorida de la carta. Cada palabra parecía sumergirla más en una historia que solo había vislumbrado a través de fragmentos y susurros durante su infancia. Joel Whitmore había sido más que un mecánico. Había formado parte de una misión secreta que iba mucho más allá de la reparación de motores o el mantenimiento de un jet privado. La carta hablaba de peligro, lealtad y una promesa que lo había unido a Marsal Ouldridge de por vida. Marsal la observó atentamente, con los ojos llenos de respeto y preguntas tácitas. «Tu padre quería que supieras la verdad», dijo en voz baja. «Desapareció para protegerte, y con la información que poseía, nunca fue seguro que permaneciera al descubierto». Daisy contuvo la respiración. Su mundo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre que una vez había sido solo un héroe lejano en las historias ahora revelaba la verdadera razón de su ausencia. Era un sacrificio que nunca había comprendido hasta ese momento. El aeródromo se había quedado en silencio. Incluso el zumbido de los motores a reacción parecía lejano mientras la multitud escuchaba conteniendo la respiración. Esta ya no era la simple historia de una chica arreglando un avión. Era un legado de coraje, peligros ocultos y una confianza transmitida en silencio. Marsal se acercó, con voz firme pero amable. «Daisy, tu padre luchaba contra fuerzas que amenazaban todo lo que representamos. Su trabajo salvó innumerables vidas, pero también lo convirtió en un objetivo. Desapareció para protegerte a ti y al futuro que creía que podías construir». Daisy lo miró con los ojos abiertos pero firmes. «¿Qué quieres decir? ¿Qué se supone que debo hacer?» Marsal sonrió levemente, con una mezcla de tristeza y esperanza en su expresión. «Eres más fuerte de lo que crees. Tus habilidades, tu corazón, tu mente, son las herramientas que tu padre te dejó. Es hora de salir de las sombras y entrar en la luz para continuar lo que él comenzó». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos susurraban sobre la vida secreta de Joel Whitmore, mientras que otros miraban a Daisy como si la vieran por primera vez. Daisy sintió una extraña calma que la invadió. Durante años, había soñado con ser como su padre. Pero ahora, comprendía el peso de ese sueño. No se trataba solo de arreglar máquinas o pilotar aviones. Se trataba de responsabilidad, valentía y decisiones que definirían su futuro. Marsal le entregó un pequeño maletín negro, desgastado y cerrado con llave. Dentro, «Esto es todo lo que necesitas para empezar. Tu padre confió en mí para que lo guardara a salvo hasta que estuvieras lista». Los dedos de Daisy rozaron el maletín y una chispa de determinación se encendió en su interior. La niña que una vez había jugado a fingir en la pasarela estaba a punto de convertirse en una fuerza que nadie podría ignorar. Al abrir el maletín, la multitud se acercó, la tensión crecía con cada segundo que pasaba. Dentro había planos, documentos y un dispositivo diferente a todo lo que Daisy había visto jamás. Era la clave de un mundo que apenas comenzaba a comprender. La voz de Marsal se redujo a un susurro. «El viaje no será fácil. Habrá desafíos, enemigos y momentos en los que querrás rendirte. Pero recuerda esto, tu padre nunca se rindió. Tú tampoco deberías». Daisy miró hacia la pista, el avión zumbando suavemente tras ella, el cielo amplio e infinito sobre ella. El futuro se extendía ante ella, una mezcla de incertidumbre y promesa. Y en lo más profundo de su ser, sabía que esto era solo el principio. La historia estaba lejos de terminar. La misión secreta que su padre había comenzado ahora era suya, y el mundo la observaba. La multitud contuvo la respiración, atrapada en las garras de una historia que se había transformado de un simple juego en una epopeya de legado, coraje y destino. En el momento en que Daisy Whitmore sostuvo el maletín negro en sus manos,
el mundo pareció detenerse. El sol brilló. La pulida silueta del jet privado se alzaba tras ella. Sin embargo, toda la atención se centraba en la silenciosa determinación de sus ojos. Ya no era una niña que jugaba a arreglar máquinas. Estaba a punto de adentrarse en un destino que su padre había forjado entre sombras, secretos y sacrificios. La multitud, antes escéptica y divertida, ahora observaba con creciente respeto y asombro. La voz de Marsal Ouldridge rompió el silencio. Daisy, la misión de tu padre era más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Es una misión que requiere más que habilidad. Requiere coraje, sabiduría y corazón. Su mirada se cruzó con la de ella. ¿Estás lista para asumir lo que él dejó atrás? Daisy tragó saliva, pero asintió con firmeza. Podía sentir el peso del momento oprimiéndola. Sin embargo, le dio fuerzas. Las pequeñas manos que una vez dudaron ahora albergaban un legado que podría cambiarlo todo. Esta era su oportunidad de honrar los sacrificios de su padre y demostrar que el coraje se manifiesta de muchas maneras. Con una respiración tranquila, abrió la caja. Dentro había planos, archivos cifrados y un dispositivo que parecía más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto. La pantalla se encendió, revelando un mensaje de su padre. La voz de Joel Whitmore, tranquila pero urgente, llenó el aire. Daisy, si estás escuchando esto, has descubierto la verdad. Hay mucho que desconoces, pero debes confiar en ti misma. El mundo no es tan simple como parece. Hay fuerzas que operan en las sombras, y de ti depende mantener viva la luz. Usa sabiamente lo que te dejé. El mensaje terminó, pero su impacto perduró. El corazón de Daisy latía con fuerza. El juego de fingir que arreglaba un avión se había transformado en una misión seria que requería todo lo que tenía y más. Ya no era solo la hija de Joel. Era su legado. Marsal retrocedió, indicando a los técnicos que les dieran espacio. Los susurros llenaron la multitud. La gratitud del multimillonario era evidente, pero también lo era la seriedad de la tarea que les aguardaba. Todos sabían que ya no se trataba de una simple reparación. Se trataba de valentía, confianza y un futuro que Daisy forjaría. Un sonido agudo interrumpió el momento. Un equipo de hombres con trajes oscuros. Se acercaron a la pista, con expresiones sombrías y apremiantes. El rostro de Marsal se tensó. Este es el comienzo del desafío. Los enemigos de tu padre no te han olvidado. Tampoco te olvidarán a ti. La mente de Daisy corría, pero su determinación se consolidó. Estaba lista para afrontar lo que viniera después. El viaje sería peligroso, impredecible y agotador, pero era suyo. El jet privado zumbaba, listo para despegar una vez más. Pero esta vez, el verdadero viaje apenas comenzaba. Era una historia de legado, coraje y el poder de una joven que se atrevió a ir más allá de lo ordinario. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Daisy Whitmore miró hacia adelante con férrea determinación. Sabía que no podía fallar. El mundo la observaba, y la historia estaba lejos de terminar. El misterio, el peligro y la esperanza se habían unido en esta pista. Un simple acto había revelado un legado. Una niña se había convertido en un símbolo de fuerza, y el futuro era suyo para escribir. El público permaneció fascinado, sus corazones latiendo al unísono con la historia que se desarrollaba. Nadie podía mirar lejos. La historia estaba completa, pero prometía infinitas posibilidades. Este era el poder del legado, la valentía y el espíritu inquebrantable.